Molina, Presente, profe. Mora, Mora, Presente, profe. ok. Moreno, Moreno, no está. Orrego, Harold, Orrego Harold, por el chat, nada. Parrado, Presente. ok. Quintero, Presente, profe. ok. Reina Mesa, Reina Mesa, Reina Mesa, nada. Listo. Rodríguez, Rodríguez Luna Valentina, Presente. ok. Rojas Benavides Juan Esteban, Presente. ok. Rojas Torres Daniel, Rojas Torres Daniel, nada. Profe, él sí está, pero está en el chat. Ah, ya, ok, ya. Sí, ya, gracias, muy amable por colaborarme ahí. Salinas Rincón Valeria, Presente. ok. Sánchez González Gabriela, Presente. Tocora, Presente. ok. Trujillo, Trujillo, Trujillo no está, listo. Villamarín, Villamarín, Presente. ok, listo. Vamos con 7-2 rápidamente para no perder tiempo. A cero, Presente. ok. A darme, Presente. ok. Álvarez, Rodríguez, Álvarez Samuel, nada, no está. Ballesteros, Ballesteros, no está. Dame un segundo, está. Ballesteros no está. Varón, Presente. ok. Bedoya, Bedoya Escobar, Presente. ok. Cerquera, Presente. ok. Chávez, Chávez, ah, ya dijo presente. Diswell, Ana, Yahel, nada. García Peña Manuela, García Peña Manuela, nada. Hernández Bernal, Hernández Bernal, Hernández Bernal no está listo. Hoyos, 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 nada, listo. Lascarro por ahí está también. Malagón tiene la excusa ya. Martínez Williams, Isabela, Presente. ok. Mogollón, Parra, Mogollón, nada. Moya, Presente. ok. Muñoz Valencia, Presente. ok. Parrado, Parrado, nada. Piñeros, Piñeros, nada. Prada, Presente. ok. Ya va Ortiz, ya le puse ahí. Para Rodríguez Murillo, los hermanos Rodríguez, nada. Listo. Rubio Delgado Mariana, Presente. Santa María León, Santa María, Serrano Montilla, Presente. ok. Torres Herrera Felipe, Juntos. listo. Prada, Prada Javiera María del Mar, creo que es. Bueno, Ortiz ya está. Rápidamente con los que llegaron tarde. Castedo Castillo David, ahí ya dijo. Presente. Ok. Garavito Sarmiento Lisset, nada. Reina Mesa Alejandro, nada. Trujillo,
Trujillo Herrera, Andrés Felipe. ¿No llegó? No. Álvarez Rodríguez. Nada. Ballesteros. Nada. Diswell tampoco. García Peña Manuela. Presente. Ok. Hernández Bernal Andrés Santiago. No llegó. Hoyos. Rivero Samuel David. Tampoco llegó. Mogollón Parra. Mogollón. Nada. Parrado Rincón Karen Sofía. Parrado. Piñeros. Piñeros. Los hermanos Rodríguez tampoco. Santa María León. Nada. Prada tampoco. Bueno. Chicos, entonces la niña, la señorita que le duele Rodríguez Mariana. Mariana no, sino Manuela. Qué pena. Manuela. Entonces, está presente también, listo. Moya, no vamos a hacer ejercicios hoy. La clase es teórica, entonces no se preocupe. Puede estar ahí sentadita. ¿Listo? Bueno. Entonces, me está escribiendo la profe Astrid. Ok, vamos rápidamente. Les voy a compartir pantalla. Y vamos con seguimos con el tema. Entonces, crecimiento y desarrollo del deportista joven. ¿Listo? ¿Ustedes qué edad tienen? ¿13 años? ¿12 años? Tengo 11, profe. Yo 11, tengo 11. 11, 12, 12, máximo 13 años. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede, chicos? Ustedes todavía están en un proceso de crecimiento, de desarrollo. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos de lo que es la estatura y el peso conforme al crecimiento y el desarrollo óseo y muscular. ¿Listo? Lo que son tejidos. Por eso acá dice crecimiento y desarrollo del deportista joven con respecto a los tejidos. Desarrollo y crecimiento de los tejidos. Entonces, la estatura y peso son medidos por año. Ejemplo, ustedes van al médico, a un médico de confianza siempre al mismo que va, y él rutinariamente les dice cada año vengan y los mide, ¿verdad? A no ser de que cambien de médico, siempre los va a medir y pesar. Entonces, eso es, el crecimiento es evidente y se ve cuando el médico está obviamente, cuando se hace más prolongado el tiempo, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, lo que es la estatura igual también que el peso. Entonces, en los primeros años de vida, los niños tienen un crecimiento de un 50%. ¿Qué quiere decir? Rápidamente se cumple ese 50% y el niño en los primeros años de vida creció rápidamente, ¿sí? Después de esos 50%, los otros 50% va creciendo, pero más despacio, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros, les explico, si nosotros ese otro 50% después de los 2 años, crecemos al mismo porcentaje, o sea, de la misma manera rápida que creció el niño del 0 a 2 años, quiere decir que alcanzaríamos nuestra estatura límite en menos de 2 años. Es decir, un niño de 4 años estaría midiendo 1,70 o 1,80 o 1,90. O las señoritas que son de estatura más baja, una niña de 4 años ya estaría midiendo 1,60 o 1,65, porque el crecimiento es aceleradísimo, ¿de acuerdo? Entonces, por ese otro 50 va creciendo, pero más despacio, más despacio. Por eso el crecimiento da hasta los 18, 22 y los tejidos hasta los 14, hasta los 16, ¿de acuerdo? Por eso acá dice que aumenta más lento, ¿listo? Ahora, antes de la puerta, la estatura y el peso cambian notablemente. Obvio, antes, porque ustedes todavía están en desarrollo, porque todavía consumen alimentos y no suben de peso rápido, obviamente, ¿sí?
Entonces, en ese orden de ideas, acá dice que la estatura entre los 16.5 años las niñas y los 18 años los niños, con respecto a la estatura. Por eso nos dicen, no, es que los chicos crecen hasta los 18, 19, y las niñas como hasta los 15, máximo 16, es porque las niñas se desarrollan mucho más rápido. Por eso acá dice que las niñas maduran entre 2 a 2.5 años antes que los niños. Por eso dejan de crecer tan rápido, ¿de acuerdo? El máximo crecimiento a los 12 años en niña y el máximo crecimiento a los 14 años en niño con respecto a los tejidos. No estamos hablando de estatura todavía. Esto es con respecto a los tejidos, ¿de acuerdo? Esto es con respecto a estatura. Por eso les explico. A diferencia que este es el signo del peso. Máximo crecimiento corporal de 12 años en niña, de 14 años en niño, pero el peso, si ustedes se dan cuenta, el peso no llega hasta una fecha límite de crecimiento, ¿verdad? Porque el peso, la estatura se estanca usted. Coma bien, no coma bien, llegó a los 18 años y no creció más, ¿sí? Pero el peso es diferente. Yo puedo llegar a los 50 años y si yo me dedico a comer comida chatarra todos los días, pues el peso sí va a aumentar. O si yo no como nada, ¿verdad? Y no me alimento bien, pues puedo llegar a los 70 años, el peso tiende a bajar. Y puedo pesar menos que cuando tenía 14 años, teniendo 70 años. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, los huesos, lo que nos interesa en este momento. Los huesos son las articulaciones, los cartílagos, ligamentos, son soporte estructural del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Denme un segundo porque la gente va llegando tarde o se desconectan, entonces me toca interrumpir para admitirlos. Bueno, los huesos son soporte estructural del cuerpo. Si yo no tuviera los huesos, los ligamentos, los cartílagos de la mejor manera, o sea, no tuviera enfermedad, alguna condición física con respecto a eso, pues no podría hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, con respecto a los huesos, dice que es un punto de fijación para los músculos, claro. Los músculos no están sueltos como tal. Este músculo de acá, este músculo, él está metido, o sea, oprimido allá, metido entre el hueso, desde una parte por acá y la otra por acá, ¿verdad? Anclado. Por eso se dice que los músculos se fijan en los huesos. ¿Los huesos protegen los tejidos delicados? Sí. ¿Cómo cuáles? El cráneo. ¿El cráneo qué tejido protege? Cerebro. Ah, muy bien, las carro, el cerebro, ¿verdad? Y las costillas y el tórax, ¿qué protegen? Los pulmones. Los pulmones. ¿Qué otro órgano súper importante hay ahí? Corazón. Corazón. Muy bien, entonces los pulmones y el corazón. Entonces, esos son los órganos indispensables que protege el cuerpo humano. ¿De acuerdo? Con respecto a los huesos. ¿Hay una reserva de calcio? Sí, claro. ¿Se han dado cuenta que ustedes siempre les dicen que tienen que tomar leche, que consumar harto pescado, que para que le eleve el tema del calcio? Pues La leche y el pescado traen mucho calcio. exacto. Usted que es deportista lo sabe, ¿verdad? Entonces, la ingesta es el alimento, el consumo de calcio, de leche o pescado hace que los huesos tengan bastante temas de reserva de calcio. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues sabemos que... Bueno, ahora bien, algunos forman glóbulos rojos, sí. Algunos huesos forman glóbulos rojos porque tienen bastante irrigación sanguínea, o sea, están inervados sanguíneamente y entonces eso produce glóbulos rojos. Porque los glóbulos rojos se producen a partir del consumo de calcio también, ¿verdad? El calcio ayuda a la producción de glóbulos rojos. Entonces, por eso usted les dice coma emulsiones que crecerá fuerte y crecerá, ¿verdad? Porque es consumo de calcio, consumo de glóbulos rojos, de producción. Bueno, entonces, el desarrollo, por favor los micrófonos, Reina. Entonces, los huesos planos, desarrollo en el periodo fetal. Entonces, los huesos planos, lo que son el cráneo,
desarrollan una membrana fibrosa. ¿Qué es la membrana fibrosa? Este es el hueso, ¿verdad? El esfero. Si ve que el lápiz tiene un color, o sea, está recubierto, ¿verdad? Como de azul con negrito, ¿verdad? ¿Sí se han dado cuenta? Entonces, hagamos de cuenta que esa es la membrana fibrosa. Si yo cojo y le quito esta escarapelita y lo dejo solamente de este tono, ese ya sería el hueso. Esto sería la membrana fibrosa. Toda esta cosa azul. Esa es una membrana fibrosa, es algo que recubre el hueso. ¿De acuerdo? Entonces los huesos planos, como el cráneo, se desarrollan esa membrana fibrosa. Y esa membrana fibrosa sirve para el crecimiento de los deportistas, de las personas. Entonces, la otra mayoría de huesos desarrollan cartílagos y alinos. ¿Qué es un cartílago y alino? Yo tengo este que ese es el hueso. Ejemplo, digamos que este es un fémur. Entonces, el fémur, si se dan cuenta acá, que tiene otro cosito donde va el borrador. Digamos que ese es el cartílago hialino, este cosito rojo de acá. Ese es el cartílago hialino. El cartílago hialino está en los extremos de los huesos, o sea, acá y acá debe haber otro, ¿verdad? Y ese hace que el hueso crezca y se desarrolle mucho más rápido. O sea, él ayuda a que el hueso se estire, ¿verdad? Porque tiene mucho tema de colágeno, o sea, es muy elástico, es colágeno, ¿verdad? Entonces, ese cartílago hace que el hueso se desarrolle de la mejor forma. Entonces, entre los 14 y los 22 años de vida, las membranas y cartílagos generan un proceso de osificación. ¿Qué quiere decir? Usted crece hasta los 18 hombres, las niñas crecen hasta los 16, ¿sí? Pero el cartílago y la membrana se desarrollan finalmente hasta los 22 años, de los 14 hasta los 22, ¿de acuerdo? Por eso hay gente que también puede crecer, de los 18 a los 22 crecen un poquito más, porque también todavía tienen ese proceso. Bueno, ahora bien, vamos con esto que es súper importante. Proceso de osificación. Este es un hueso. ¿Qué hueso es ese? ¿Qué creen qué hueso es este? ¿Ni idea? Lo de las membranas, no mentiras. No, la membrana es la que recubre todos los huesos. Lo de la columna vertebral. No. Bueno, este es un hueso. Mire, este es un hueso diseccionado, es decir, cortado. Acá se ve el corte del hueso, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, este hueso es un fémur. ¿El fémur dónde va? En el muslo, es decir, en la pierna. La pierna, bueno, lo que pasa es que me toca explicarles cuál es la diferencia entre pierna y muslo. El muslo es lo que va debajo de la cadera hasta la rodilla, no más, eso es muslo. Y pierna es desde la rodilla hasta el tobillo. Eso sería la pierna. El muslo es solamente desde la rodilla hasta la cadera, ¿de acuerdo? Entonces, este es un fémur. Acá iría la cadera, ¿verdad? Y acá iría la rodilla. ¿Listo? Si se dan cuenta, este es el hueso por dentro. Si se dan cuenta que el hueso a este lado es como poroso, a los extremos. Un extremo acá y el otro extremo acá son porosos. ¿Se dan cuenta? Es esponjoso. ¿Se han visto una esponja cuando ustedes la cortan, que ellas vienen como entrelazaditas por dentro? ¿Sí la han visto? Ok, así es el hueso por dentro. Bueno, las Carro, como no la ha visto, le invito a que compre una esponja y la mire y verá. Entonces, la mitad del hueso, si se dan cuenta, ya es mucho más condensa, o sea, mucho más compacta, ya no tiene como estas cositas. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? El hueso en la mitad del hueso es mucho más fuerte, ¿de acuerdo? Y en los extremos el hueso es mucho más débil. ¿Listo? El hueso crece de la mitad hacia los extremos. O sea, él va creciendo de aquí hacia arriba y de aquí hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, ahora les explico. La diáfisis hace referencia a lo que es la mitad del hueso. Es la diáfisis. Y las epífisis son los extremos de los huesos, ¿verdad? Existe epífisis distal y proximal.
proximal lo que está cerca a mí, a la línea medial del cuerpo. Es decir, esta sería la epífisis proximal, véala, esta. Y la epífisis distal sería esta, porque la rodilla está más lejos, por decir, del centro de mi cuerpo, o sea, de mi corazón, por decirlo así, de mi ombligo, ¿sí? Entonces, está más lejos de mi cuerpo. Entonces, es epífisis distal. ¿De acuerdo, chicos? La osificación se da en la diáfisis. La diáfisis, ¿dónde era? Acá, ¿verdad? Entonces, recuerden que la osificación se da en la diáfisis. ¿Listo? Hay una membrana fibrosa, que es la que recubre el cartílago, recubre los huesos, después se inicia el proceso de osificación, se penetra por el tema de los vasos sanguíneos, es decir, los vasos sanguíneos empiezan a recubrir el hueso, o sea, como que se ingresan al hueso, por decirlo así, entre comillas, y empieza a generar un proceso de osificación porque en la sangre tiene calcio, ¿verdad? Y en los huesos también hay calcio. Entonces empieza a haber proceso de osificación. Entonces, ese proceso, todo ese proceso se llama periósteo, el proceso de desarrollo óseo, periósteo. Los condrocitos son las células formadoras de cartílago, que es totalmente diferente a un hueso. Y los osteoblastos son las células formadoras de hueso. Los condrocitos forman, ¿se acuerdan la cosita roja que yo le dije? Cartílago y alino. Esos forman los condrocitos. O sea, estos de acá. Lo rojito del hueso, o sea, la parte distal del hueso la forman los condrocitos, que es el cartílago. Y los osteoblastos son todo el hueso, hueso como tal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto ya lo expliqué, que recubren los huesos. Esto ya lo expliqué. Esto, bueno, ahora, el proceso de osificación secundaria. Entre cada epífisis hay un disco cartilaginoso separado de la diáfisis. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Que este es el hueso. Y acá hay un disco o un cartílago. Y acá hay otro disco de otro cartílago. Si han comido pollo ustedes, se dan cuenta que el pollo, a lo último del pollo, hay como un cartílago que recubre esta partecita del pernil del pollo. Y acá también hay otro cartílago. ¿Sí se han dado cuenta? Ese es un disco. Es parecido a eso. Ese cartílago se llama cartílago de conjunción. De conjunción. ¿De acuerdo? Y ese cartílago es el que permite que los huesos se alarguen. Si yo tuviera una lesión en esos cartílagos por nacimiento, por un accidente, por X o Y motivo, tuviera una lesión acá y acá, el hueso siempre sería de este tamaño. Jamás me va a crecer el hueso. ¿Verdad? Entonces, por eso las personas que sufren de enanismo, ¿sí? Tienen ese problema. Profe, Señor. es que al principio de la clase tuve como interferencias del internet y no pude ser presente. Ok. Juan Moreno. Ya lo apunté acá. ¿Listo, Juan? Bueno. Ya después viene lo que es la osificación completa. O sea, el hueso se desarrolló todo se desarrolló. ¿Listo? El cartílago ya deja de crecer, ya no vuelve a crecer más. Porque si creciera más, pasaría lo que le pasa a las personas que son gigantes, los que miden como 2,80 metros, 3 metros, ¿sí? Que no practican baloncesto. ¿De acuerdo? Cartílago de conjunción es reemplazado totalmente. Ese cartílago rojito que vemos acá del hueso, él se reemplaza y se convierte en ¿qué? En hueso. O sea, toda esta parte de acá, todo el lápiz lo reemplaza y ¡pum! Se convierte en hueso. ¿De acuerdo? Es decir, quedaría así, totalmente de hueso. Entonces, bueno, entonces, en ese orden de ideas, un ejemplo, la tibia se completa en los hombres a los 17 años en la epífisis distal. ¿Cuál es la epífisis distal? ¿Cuál es la epífisis distal, chicos? ¿Cuál es la epífisis? ¿La de los lados? La de los extremos, ¿verdad? De los huesos. Porque la diáfisis es la mitad.
La epífisis distal, volvemos acá. Voy a ir a una imagen por acá abajito. Denme un segundo y les explico de mejor forma. ¿Sí ven el cuerpo humano acá? ¿Verdad? Ok. La cadera donde está el cursor, ese sería el hueso. Todo esto es el fémur, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Donde está el cursor, Laura Muñoz, micrófono. Donde está el cursor, ahí es la epífisis proximal, porque está más cerca, como decir, a la línea media de mi cuerpo, a mi ombligo. Proximal, próximo, próximo, ¿de acuerdo? Y en la rodilla, o sea, el fémur, la parte distal, la epífisis distal, o sea, distante, lejos, ¿sí? Esa sería la epífisis distal. Y la medial sería, ¿qué? La diáfisis, que es la mitad, sería la mitad del hueso, ¿de acuerdo? Ya lo entendieron. Entonces, nuevamente, acá dice un ejemplo en la tibia, ¿verdad? Que es un hueso, esto es un hueso, ¿sí? En los hombres hasta los 17 años en la epífisis distal y en los 20 años en la epífisis proximal. Si se dan cuenta, hay diferentes edades y diferente método de crecimiento. Es decir, este es el hueso, ¿verdad? Aquí es la epífisis proximal, próxima, a mí, próxima. Y aquí es la epífisis distal, o sea, lejos, distal, ¿de acuerdo? En el crecimiento a los 17 años, dice que la epífisis distal se completa, o sea, acá, la distal, perdón, acá se completa. Aquí, la distal, se completó. Y la proximal sigue creciendo 2, 3 años más, ¿verdad? Entonces, por eso la gente dice que crecen hasta los 18 y se pegan una última largadita como hasta los 20, 21, máximo 22 años. Eso es lo que pasa. ¿Listo? Las mujeres también pasa lo mismo. Hay mujeres que les dicen que hasta los 16 años crecen, ¿sí? Y pasa lo mismo. La epífisis distal crece hasta los 16 y la epífisis proximal crece hasta los 18. O sea, 2 añitos más de gabela, 2 añitos más, donde las mujeres se pegan la última estiradita. ¿Listo? Eso también sucede. Los nutrientes del hueso. ¿Cuál es uno de los nutrientes más principales del hueso? ¿El qué? El calcio. ¿Listo? Los principales. ¿Los huesos, cuando hay un envejecimiento en los huesos, se almacena calcio? Sí. Pero hay una enfermedad que se llama ¿qué? Osteoporosis, ¿verdad? Y esa osteoporosis hace que esto no suceda, no se dé, porque no hay almacenamiento de calcio, es decir, no tiene nada de calcio, se va consumiendo el hueso, ¿verdad? El nivel de calcio en la sangre es alto, el exceso se deposita en los huesos, ¿verdad? El nivel del calcio es bajo cuando el hueso reabsorbe para liberar el calcio en la sangre. Entonces, el calcio es bajo cuando el hueso se reabsorbe, es decir, como decir la osteoporosis entre comillas, él se reabsorbe, se consume y libera el calcio y lo bota a la sangre. Ahí es bajo. Y es alto cuando el exceso se deposita en el hueso. O sea, cuando yo tengo mucho calcio en la sangre, mucho que consumo todos los días pescado, las cosas en exceso son malas. Ahí se deposita en el hueso. Se mete en el hueso todo ese calcio, todo eso depósito de calcio. Porque todo en exceso es malo. ¿Ve? Otra cosa que hace que sea un nutriente para el hueso, la tensión de los huesos. ¿Qué es una tensión? Resulta que yo tengo el lápiz acá. Si yo le hago esto al lápiz, ¿qué pasa? Mire, si yo le hago esto, Se puede romper. se parte. ¿Sí ven que el lápiz como que se está doblando? ¿Verdad? Yo le estoy haciendo fuerza acá para partirlo, por decirlo así. Eso se llama tensión muscular. También se llama estrés. Estrés del músculo. Eso está sintiendo un estrés para partirse. Ese estrés, o sea, ese momento en que yo cada vez le hago esto al hueso, ¿cierto? Estoy generando estrés y ese estrés hace que el hueso
diga miércoles, yo no me voy a dejar partir. Entonces, ¡pum!, se pone más fuerte, y empieza a tener más nutrientes, captar más calcio y se pone más rígido, más fuerte. ¿De acuerdo? Entonces no se va a partir el hueso, a no ser de que sea una carga excesiva. ¿Sí? Eso hace que se deposite calcio en el hueso y se vuelva fuerte. Por eso, aquí dice, el ejercicio incrementa la anchura, la densidad, incrementa la fuerza en el peso. Si yo no hago ejercicio y soy sedentario, pues sencillamente yo me puedo caer y me fracturo fácilmente. ¿Listo? Si yo hago ejercicio, me alimento bien y no soy sedentario, pues sencillamente no se me van a partir los huesos tan fácil. ¿Ve? Entonces, por eso es importante hacer ejercicio, no para bajar de peso, es porque es que yo cuando tenga 70 años yo necesito tener unos huesos fuertes, ¿verdad? Porque yo puedo llegar a 70 años y yo peso 40 kilos, estoy flaquísimo, pero los huesos míos no me dan. ¿Se da cuenta? No es para bajar de peso, es para tener un buen hábito de vida saludable. Por eso hay que hacer ejercicio. Eso con respecto a eso. Las lesiones óseas en el crecimiento, eso no, porque ustedes prácticamente, eso no hay necesidad de verlo. Lesiones en deportistas jóvenes. Acá, cuando estemos haciendo ejercicio, las lesiones en la epífisis, diáfisis, epífisis, los extremos, las lesiones en las epífisis, hay que tener mucho cuidado, porque cuando yo me lesiono acá o acá, es un problema grave, porque es más difícil que el hueso se recupere. ¿Listo? Entonces puede hacer que el hueso me quede más cortito, no me crezca igual cuando soy joven, ¿verdad? Entonces quedo como un deportista como renquito, ¿verdad? Después de haberme curado, quedo como renquito un poquito. Entonces renco es como cojito un poco, ¿verdad? Eso con respecto a la lesión. Otras lesiones. En el fútbol es muy común las lesiones en las epífisis, o sea, acá y acá. ¿Sí? Porque es donde me golpean casi siempre. En lanzamiento de béisbol. ¿Listo? Hay una dice que codo de Lauch. Entonces, es un esfuerzo excesivo sobre el codo en el béisbol. Cuando yo en el béisbol hago este movimiento, mire el codo, mire, voy a hacerlo en cámara lenta, mire el codo. Y mire lo que hace el codo. ¿Sí ve que como que hace esto? Mire. Lanzo la bola, suelto y el codo me hace esto. ¿Se da cuenta? Como que se pasa del punto exacto. A eso genera una lesión. Ese se llama codo de Lauch. Esa lesión es peligrosa. ¿Listo? Es muy común en deportistas jóvenes. Otro, codo de tenista. Cuando el tenista está haciendo el movimiento, el tenista coge el palo acá y hace esto. Mire, mire, mire el codo de acá. Él va haciendo esto y hace esto. ¿Sí ve? Como que es excesivo. ¿Ve? Hace así. Es excesivo. Es casi parecida a la lesión del béisbol, pero tiene una patología que va hacia el lado. El béisbol va hacia arriba. El del tenis, el del béisbol va hacia arriba, ¿sí? Y el codo del tenista va hacia los lados. ¿De acuerdo? Hacia los lados. ¿De acuerdo? Y el hombro de nadador, o ese se llama la lesión que le llaman manguito rotador. Esta. El manguito rotador. ¿Listo? De tanto estar haciendo este movimiento, esta articulación se desgasta. ¿De acuerdo? Y hay una lesión en la epífisis, o sea, la epífisis proximal, porque la epífisis distal sería acá. Esta sería. ¿Pero nos volvemos a conectar? No. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta ahí quedamos. ¿Listo? Ya estos son músculos, esto no. Entonces, ojo, muchachos, pendientes de las guías de conocimiento, no se dejen por la tarde. ¿De acuerdo? Para la próxima clase, todos con la cámara, 2 botellas de gaseosa llenas de agua y 2 botellas pequeñas de gaseosa llenas de agua. ¿Profe, o pesas? 2 botellas de gaseosa grandes mega llenas de agua y 2 botellas de gaseosa pequeñas llenas de agua. ¿Listo? Para hacer ejercicio. Bueno, muchachos, nos vemos la próxima clase.
Chao.